Bueno, nuevamente muy buenas tardes para todos y todas. En este momento, para que tengan claridad, estamos iniciando la grabación de este CIPAS para que efectivamente les quede el soporte para que ustedes lo puedan ver nuevamente en el momento que lo requieran y asimismo los compañeros que no estén asistiendo también puedan tener acceso a él. En este momento, todos ustedes tienen los micrófonos y las cámaras desactivadas. ¿Con qué fin lo estoy haciendo? Para poder realizar la presentación completa, voy a desarrollar el taller. Digamos que el CIPAS que me corresponde va a ser con énfasis en el indicador de rentabilidad IR. Sin embargo, les voy a mostrar una presentación donde hablo de manera general de todos los indicadores, donde ya me concentro más y profundizo en ese indicador IR, que es el índice de rentabilidad o el indicador de rentabilidad, y posteriormente procederé a desarrollar la plantilla completa, es decir, todos los indicadores como tal y también cómo se resuelve la parte del análisis. Entonces, para que primero me dejen realizar la exposición correspondiente y ya posteriormente estaría habilitando micrófono y cámaras para las dudas que se estén presentando. Por favor, me confirman, me escriben si sí me están escuchando bien. Perfecto, gracias María Victoria por confirmar. Bueno, entonces en este momento voy a proceder a compartir entonces mi pantalla para poderles mostrar mi presentación. Y me confirman por favor si efectivamente están viendo mi pantalla. Gracias. Bueno, entonces, el tema general es sobre la rentabilidad y su valor. Recuerden que yo soy el tutor Juan Carlos Henao y pues en esta ocasión les estaré entonces aportando precisamente para la actividad que estamos desarrollando actualmente, que es la actividad 4. La rentabilidad y su valor, aquí hay que tener muy presente que muchas veces nosotros escuchamos hablar de una rentabilidad en las organizaciones, pero realmente sí tenemos claridad y entendemos cuál es la importancia y cómo debemos valorarla. Es importantísimo tener en cuenta que ser rentable para la vida de la empresa es lo fundamental, es lo prioridad. ¿Por qué? Porque está relacionada directamente con la generación interna de los fondos para poder invertir, para poder pagar deudas, para poder obtener financiamiento, para atraer inversiones, para poder incrementar el valor mismo de la empresa, es decir, la misma subsistencia de la empresa. Por eso una empresa tiene que ser rentable. La rentabilidad básicamente se refiere a esa capacidad que tiene la empresa para poder generar esos beneficios a partir de esas actividades que desarrolla. ¿Sí? En una rentabilidad no existe ninguna receta como tal, porque existen muchos factores que están relacionados con la ley de causa y efecto. Pero sí podemos tener unas herramientas que nos va a servir en el momento de la decisión de la medición de si y determinar si un proyecto es viable o no es viable para la organización. Eso es lo que nos va a servir efectivamente todos estos indicadores. De hecho, en el ejercicio que ustedes están realizando, claramente se habla acerca de una situación puntual, de una investigación, digamos, del gimnasio, de los gimnasios a nivel general. Y para yo poder haber implementado un gimnasio, pues fue todo un proyecto para poderlo llevar a cabo. Y efectivamente estos indicadores son los que me van a poder ayudar desde un comienzo a definir si efectivamente este proyecto va a ser viable o no va a ser viable. Las empresas tienen entonces ese desafío de tener que ser rentables en ese entorno dinámico que tenemos, que es volátil, que es incierto, que es complejo, que es ambiguo, y todo este escenario que nosotros encontramos de manera cambiante, pues reduce significativamente la esperanza de vida de los negocios. Pasó en la pandemia, esas situaciones que efectivamente se dieron donde pues esa esperanza de vida de muchos negocios hasta ahí llegó. Y pues bien, el periodo útil de las capacidades para poder gestionar adecuadamente estas empresas. Como les mencioné antes, tenemos entonces unas herramientas
herramientas que efectivamente nosotros podemos sacar provecho de ellas. Dentro de estas herramientas vamos a encontrar el valor actual neto. Para que lo tengan presente, ustedes lo van a encontrar como el VAN o como el BNA o el BPN, ¿sí? Valor actual neto o valor neto actual o valor presente neto. Ese es el que representa el valor de mercado de una inversión y su costo. Voy a ir aquí alternando. Voy a ir entonces aquí alternando un poco con la plantilla que tenemos del Excel para ir mirando entonces también lo que nos va mostrando. Este es el que nos hace referencia. El valor presente neto o el VAN. De hecho, con la función hay que hallarlo con la función de Excel VAN. Ya ahorita lo vamos a mirar. Entonces recordemos que ese valor efectivamente es el que nos representa esa inversión. ¿Cuál es el costo? ¿Con cuánto dinero yo tengo que disponer y efectivamente colocarlo para poder invertir en ese proyecto que nosotros vamos a realizar? ¿Sí? Y este van, ¿cómo lo hallamos? Es básicamente la diferencia entre todos los ingresos que tenemos y todos los egresos expresados en la moneda actual. Este surge de sumar todos los flujos de fondos actualizados que tienen lugar durante el horizonte de la inversión, incluyendo el desembolso inicial según esa tasa de interés determinada. Entonces, recordemos que para el ejercicio nos están dando una actividad y un proyecto de 3 años y mirar si efectivamente en esos 3 años ese proyecto es viable o no es viable. Entonces, para hallar ese valor presente neto es donde yo tengo que tener en cuenta esos flujos de fondo de esos 3 años. Tenemos el cero, incluyendo el año cero, que es efectivamente la inversión que hago en este momento, pero ¿qué va a pasar con el año 1, con el año 2 y con el año 3 que estamos proyectando hacia futuro? Entonces, aquí es donde efectivamente pues vamos a poder determinar este van y efectivamente identificar si es positivo para poder darle aprobación o aceptación al proyecto. Si el van o el VPN es negativo, pues de entrada claramente podemos decir el proyecto no es viable. Pero si es positivo, efectivamente sí podemos seguir adelante con el proyecto. El otro es la tasa interna de retorno TIR, que es también el que nosotros vamos a estar hallando acá. Esta que vamos a hallar acá, la TIR. La TIR entonces, ¿qué nos trae? Es esa tasa de inversión, es esa representación donde nosotros vamos a poder identificar esa rentabilidad interna del proyecto. Recuerden que esa TIR está ya determinada en qué? Está determinada ya en un dato porcentual. Este es muy fácil de poderlo entender. Hay que tener también claridad que en la TIR, si excede la tasa de corte, o sea, esa tasa de descuento, me regreso aquí un poco también, recuerden que por aquí el ejercicio ya nos está dando una tasa de descuento que es la TMRR de un 20%. Si esta TIR excede esta tasa de descuento, efectivamente es viable, ¿sí? De lo contrario, si es inferior, pues el proyecto tenemos que rechazarlo. Estos indicadores, ¿qué nos van a ayudar? Nos van a ayudar a definir efectivamente la viabilidad o no de un proyecto. Y la idea es no trabajar con un solo indicador. Por eso aquí les traemos a ustedes a colación todos estos indicadores para mirarlos en conjunto. Y ahí poder identificar efectivamente si el proyecto es viable o no es viable. Continuando entonces acá, tenemos el otro indicador que más adelante vamos a reforzar un poco más sobre este, que es el indicador de rentabilidad, el IR, que también lo conocemos como la relación de costo-beneficio. Este es el que ya nos indica, teniendo en cuenta los flujos de fondos descontados con respecto a esa inversión requerida. ¿Qué es lo que nos da este indicador? Básicamente nos da una idea ya directa de la rentabilidad del proyecto y nos va a poder definir o nos permite decidir entre los diferentes proyectos que efectivamente el van hallado positivo, cuál puede ser más conveniente, porque yo puedo estar implementando varios proyectos, pero dependiendo de los resultados voy a tener que definir cuál es el que efectivamente
más nos conviene estar implementando. Y este es un indicador que efectivamente va muy de la mano para poder entrar a tomar esa decisión con respecto a los que tengan ese BAM positivo, ¿sí? Aquí que es importante tener en cuenta que como regla general, si este indicador de rentabilidad IR es mayor a 1, el proyecto sí lo puedo aceptar. Si es menor a 1, el proyecto debo rechazarlo. Me voy a volver aquí un poco. Con el valor actual neto, recuerden que ese BPN, ese valor actual, es esa efectivamente con respecto a esa inversión inicial que hicimos. Si el resultado me da positivo, significa que efectivamente, valga redundancia, si me van a entrar flujo de fondos. Eso es lo que significa el BAN. Me da positivo, me va a entrar flujo de fondos. Me da negativo, no me va a entrar flujo de fondos, rechazado. Con la TIR, ¿aquí qué pasa entonces? Recuerden que la TIR es un dato porcentual con respecto a la TMRR, que es la tasa de descuento. Si la TIR me da por encima de esa tasa de descuento, quiere decir que efectivamente sí me va a generar una rentabilidad. Si me está dando por debajo de esa tasa de descuento, significa que no voy a lograr llevar ese valor futuro a valor presente, me va a seguir dando por debajo, es decir, me va a dar pérdidas. Entonces, si me da una tasa inferior a la tasa de descuento, lo rechazamos. El indicador de rentabilidad que es el IR, lo que les comentaba, mínimo me tiene que dar 1. Si da por debajo de 1 lo rechazamos, si me da por encima de 1 sí lo podemos aceptar. ¿Y qué significa este 1? Este 1 es una unidad monetaria. Y cuando hablamos de unidad monetaria es independientemente de cualquier tipo de moneda. Llámese unidad monetaria dólar, dólar estadounidense, dólar australiano, dólar argentino, peso chileno, peso mexicano, peso ecuatoriano, peso colombiano, ¿sí? El yen. Independientemente del tipo de moneda, a eso hacemos referencia con la unidad monetaria. Entonces, el 1 es una unidad monetaria. Y si lo miramos en nuestra unidad, que es el peso colombiano, ¿qué significa? El 1 es un peso. Si el resultado me da mayor a 1, significa que por cada peso que yo invierto, eso es lo que me está retribuyendo. Si me da 1,2 a modo de ejemplo, significa que por cada peso que invierto, la rentabilidad va a ser de 1,2. Es decir, ese 1 recupero esta unidad y el 2 es esa utilidad adicional que me va a dar, es decir, un 20%. Si me da por debajo de 1, significa que el valor, el resultado que me está dando por cada peso invertido, no estoy logrando ni siquiera recuperar ese peso. Cuando me da por debajo de 1, entonces ahí es donde entramos a rechazar inmediatamente el proyecto. El siguiente es el periodo de recupero o el periodo de recuperación, que lo llamamos PR o lo llamamos también PRI. Aquí en este criterio es el que yo tengo que identificar en esos periodos necesarios, que para el ejercicio son 3 años, que efectivamente dentro de ese plazo logre yo recuperar esa inversión inicial. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que tener aquí entonces en cuenta? Que si el valor del recupero o del periodo de recupero, si el valor me da menor o máximo igual al plazo del proyecto, es viable. Es decir, si me da máximo el valor de 3 para el efecto del ejercicio que se les colocó, que son 3 años, me tiene que dar máximo 3 o de ahí para abajo, significa que es viable. ¿Por qué? Porque indica, si me da por ejemplo 2, significa que en 2 años voy a estar recuperando la inversión de un proyecto que está programado para 3 años. Pero este periodo de recupero no es tan ácido como el que vamos a ver a continuación, que es el periodo de recupero descontado. ¿Por qué este no es tan ácido? Porque este no me está teniendo en cuenta la tasa de descuento. Este no me está trayendo ese valor futuro a valor presente. Este simplemente hacemos un cálculo directo. Entonces ya si lo queremos efectivamente ya ser un poco más ácido, ahí es donde recurrimos al periodo de recupero descontado, que aquí es donde si ya yo tengo en cuenta el valor del dinero en el tiempo. Y con base en el resultado,
también tomo la decisión si lo puedo aceptar o no. Y ahí sí, ese resultado lo podemos basar igual al periodo de recupero que acabamos de ver. Es que me tiene que dar menor o máximo igual al plazo del proyecto para poder definir que efectivamente sea aceptado o no es aceptado. Ya este efectivamente me da mucho más claridad si logro recuperar dentro del tiempo, dentro de ese horizonte proyectado, si dentro de ese mismo tiempo voy a lograr recuperar ese dinero que nosotros estamos invirtiendo. Tenemos el otro que es el BAUE o el CAUE, también llamado así, que es el valor anual uniforme equivalente. Este ya nos va a servir, me vuelvo aquí un poco, tengan en cuenta que este periodo de recupero y este periodo de recupero descontado me da en valores de tiempo. Si es 2, hace referencia a 2 años. Si me da 2,7, hace referencia a 2,7 años. Ahora, el valor anual uniforme equivalente de BAUE, ya este es en valores monetarios, igual que que el valor presente neto. Ya son valores monetarios. Y este, puntualmente, el BAUE, nos va a servir para poder tomar decisiones cuando existen datos de flujo que yo lo que hago es llevarlos a una unidad equivalente en el tiempo. Me explico. Vamos a suponer, o a suponer no, en la realidad, hay un flujo que existe de ingresos y de gastos. Me entra dinero en la empresa, me está entrando y me está entrando, pero al mismo tiempo hay salidas, hay salidas, hay salidas, ¿sí? Hay desembolsos que tenemos que estar realizando. El BAUE es lo que me ayuda a determinar esos ingresos y esas salidas año tras año me va a dar un resultado diferente. Y el BAUE lo que me ayuda a identificar es ese resultado que me da año tras año, llevarlo a una única cantidad anual uniforme equivalente, como si cada año el resultado fuera el mismo. Y ahí es donde tengo que identificar que ese resultado me dé de manera positiva. Si me da positivo, significa que cada año, de una manera uniforme, en promedio, pues sí me va a estar generando ingresos, porque puede ser que un año me dé negativo, es decir, gaste más, pero los otros años, como me dieron positivos, al yo con el BAUE lograr hallar esa conversión de cada uno de sus resultados año tras año y llevarlos a un único valor uniforme, si me da positivo, es como si cada año, pues siempre efectivamente estuviera generando esas utilidades. Pero si por el contrario me da negativo, es como si cada año siempre me estuviera yendo en más gastos que en ingresos. Conclusión, estoy obteniendo pérdidas y no utilidades. Para eso me sirve efectivamente el BAUE. Hallar un único valor como si fuera equivalente para cada uno de esos periodos. Y por otro lado, digamos que esos son los principales con respecto a los que estábamos viendo acá. El BPN, la TIR, el BAUE, el indicador de rentabilidad, el PRI y el PRI descontado. ¿Sí? Pero existen también otra serie de indicadores que efectivamente nos van a ayudar a identificar y a calcular ese estado de salud de las organizaciones. Entre ellos, los menciono, está el ROI, que es un indicador que nos sirve para medir el rendimiento obtenido de una inversión. Está el ROE, que es para valorar la rentabilidad del capital, midiendo también el rendimiento. Está la rentabilidad neta del activo, que es la que me permite ya mirar con respecto al activo que tiene la empresa, cuál es esa rentabilidad neta que le está generando. Y tenemos también el indicador de liquidez corriente, que mide la capacidad que tiene un negocio para poder afrontar las obligaciones más inmediatas. Tenemos también el ROE, que es un ratio financiero para poder, para nosotros poder identificar esa financiación ajena, es decir, esos proveedores a quienes les estoy debiendo, de alguna manera, qué participación están teniendo dentro de nuestra empresa. El margen bruto, que me permite obtener un beneficio directo de la empresa por un bien o un servicio que estoy prestando. El ciclo de conversión de efectivo, que nos va a permitir poder identificar del total invertido de la empresa que se nos esté convirtiendo efectivamente en ingresos.
Y la TMRR, que claramente la TMRR también la estamos viendo acá, que ya el sistema o el mismo ejercicio nos está dando esa tasa de descuento, es precisamente la que hace referencia a la tasa mínima requerida de rentabilidad, apalancada y sin apalancamiento. Esto es lo mínimo esperado, 20%. Si da por debajo de este 20%, no es viable el proyecto. Si me da por encima, efectivamente ahí podemos hablar de que es viable ese proyecto. Entonces, digamos que de manera general, esos son los principales indicadores que nosotros vamos a tener en cuenta y vamos ahora entonces a enfocarnos un poco más en ese indicador de rentabilidad que es este, el IR. Pero ahorita vamos a desarrollar el ejercicio completo. Aquí me voy a volver un momento. Dejo aquí de compartir un momento y procedo a abrir solamente un minuto el micrófono para que por favor, si alguien en este momento tiene alguna pregunta hasta el momento lo que llevamos. Listo, ahí está habilitado el micrófono. ¿Alguien tiene en este momento alguna pregunta? Buenas tardes, profe, ¿cómo Buenas está? tardes. Bien, Mónica, muchas gracias. ¿Y tú cómo estás? Bien, profe, gracias, gracias. Profe, tengo una Cuéntanos. duda, es que bueno, en este periodo de recupero y periodo de recupero descontado, o sea, yo Descontado. entendí que el periodo de recupero es el tiempo que yo más o menos me va a tardar en recuperar la inversión, es así, ¿sí o no? Pero entonces en el periodo de recupero descontado, ¿es que se dice? Así es. Descontado, no entendí, no le puse mucho cuidado pasó muy rápido, no lo pude entender bien. ¿Qué diferencia hay entre los dos? Claro que sí. ¿Cuál es la diferencia? En que entre el periodo de recupero, el sencillito normalito, no es tan Sí, ácido. Y ese no me está teniendo en cuenta esa tasa de TMR que es la tasa de descuento. Al no tenerla en cuenta, digamos que el resultado resulta no siendo tan real porque con ese no estoy logrando identificar el valor del dinero en el tiempo. Entonces, ese valor del dinero en el tiempo de la proyección, hoy 1.000.000 de pesos, dentro de 3 años, ese 1.000.000 de pesos no vale lo es mismo. diferente, claro, Claro, va perdiendo su valor adquisitivo. Es sí. lo que pasa, eso es lo que pasa efectivamente con ese periodo de recupero el solito. No me tiene en cuenta el valor del dinero en el tiempo. Mientras que el PRI descontado, que es efectivamente el periodo de recupero descontado, sí me tiene en cuenta la TMRR, que es decir, la tasa de descuento. Al tenerme en cuenta la tasa de descuento, esta sí me está teniendo en cuenta, valga la redundancia, el valor del dinero en el tiempo. Entonces, esta es más ácida, esta es más real, la que efectivamente me va a ayudar a identificar si logro o no logro recuperar efectivamente el dinero dentro del plazo. Porque puede ser que Ok, puede ser que el periodo de recupero me esté dando 2,5. Ah, bueno, sí, súper. Quiere decir que en 2,5 años menos tiempo que, sí, recupero la inversión de un proyecto de 3 años. de 3 años, sí. Pero resulta que el PRI de descuento o descontado me dio 3,2. Ahí, entonces, ahí con ese 3,2, como ese ya es más ácido, me está teniendo en cuenta efectivamente el valor del dinero en el tiempo, Sí, quiere decir que dentro de tres los tres años y años dos no meses. logro Ja, recuperar el dinero, sino en 3 años y 2 meses, por ende, el proyecto no va a ser viable. o sea, es una tasa más real, o sea, por Exacto, decirlo así. Ah, exactamente. listo, profe. Ok, Así es. gracias, gracias. Con mucho gusto, Mónica. ¿Alguien más? Profe, buenas tardes con Freddy. Buenas tardes, Freddy. Adelante. Profe, es que tengo un inconveniente con la planilla. Imagínese que yo entré a Perdón, la... Freddy. Perdón. Sí, Discúlpame. señor. Abrí dudas con respecto a lo que he hablado hasta el momento. La planilla no la hemos tocado. De la Ah, listo, profe. presentación que estoy haciendo, ¿qué dudas hay con respecto a lo que les he expuesto? Ninguna, están perfectas, profe. Listo. Perfecto, gracias. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Profe, es que quiero saber como que si sí entendí más o menos. Entonces,
Lo que usted pronto quiere decir, o no sé, es que digamos entre más altos den de cierta forma ciertos valores, entonces mejor. Me explico, por decir algo, en el BNP yo ya pues realicé como adelante, ¿cierto? Entonces yo en el análisis necesito pues comparar también el colaborativo y Ya, la mía, entonces, ¿cierto? exacto, Lisbeth. Entonces, permíteme, cuando lleguemos a la plantilla, la voy a desarrollarla. Y ahí muy seguramente se te va a resolver esas dudas precisamente para poder hacer el análisis, dependiendo de cómo fueron los resultados de esos indicadores. Ah, bueno, solamente que yo quería saber era como cuál opción era mejor si, pues como si quedaba más alto, más bajo y eso. Claro, lo que les acabé precisamente de comentar en la presentación. Cuando hablamos del BPN, aquí voy a ir un momento a mirar aquí para yo ver los valores de la plantilla. Cuando hablamos del BPN, ¿sí? Nos tiene que dar positivo. Cuando hablamos de la TIR, recuerden que es una tasa, nos tiene que dar superior a la tasa de descuento. Cuando hablamos del BAWE, nos tiene que dar positivo. Cuando hablamos del indicador de rentabilidad IR, nos tiene que dar como mínimo 1, preferiblemente mayor a 1, menor a 1 no es viable. Cuando hablamos del PRI y del PRI descontado, nos tiene que dar máximo la misma cantidad de tiempos proyectados de los años del proyecto, que para este caso es 3, es decir, nos tiene que dar menor o igual a 3. Entonces, dependiendo de, o me tiene que dar un valor inferior o me tiene que dar un valor por encima. ¿Sí? ¿Sí fui Bueno, más claro ahí, profe, Lisbeth? sí, señor, gracias. Ok, No bueno, entendí cómo si no continúa lo entonces, quiso decir. Profe, yo tengo una duda. señora. En el caso de la IR, ¿con qué solo lo podemos comparar con el BNP o con otros indicadores? Porque en la guía dice que por favor comparemos con otros indicadores, no solo nos quedemos como en ese indicador. Ok, si nosotros, me estás hablando de la IR, ¿cierto? El indicador de rentabilidad. Sí, señor. Sí, señor. Listo. Dame un minuto que precisamente sobre ese indicador es que voy a proceder a profundizar en este momento. Listo, entonces continuando. Por favor, me escribe nuevamente, me confirma si están viendo mi pantalla. Gracias. Listo. Entonces tenemos ese indicador de rentabilidad IR, que es efectivamente sobre el cual tú estás preguntando. Este es el que efectivamente me va a permitir medir el valor actualizado de esos cobros generados, ¿sí? Por la unidad monetaria. Ya fui claro ahorita con ustedes a qué hago referencia con la unidad monetaria. ¿Qué debemos hacer? Cuando nosotros hacemos la fórmula es muy sencilla. Básicamente lo que tenemos que hacer es hacer una división del valor actualizado de todos los flujos de caja de la inversión, o sea, ya lo hallamos allá que es el BAN o el BPN, ese valor lo vamos a dividir entre ¿qué? Entre mi inversión inicial. Y el resultado lo voy a sumar la unidad, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Cojo ese valor presente, lo divido entre la inversión inicial y le voy a sumar la unidad. Ese valor, ya para entrar entonces a darte ahí respuesta, ese valor tenemos que mirar que efectivamente nos dé superior a 1. De esta manera nos va a generar rentabilidad, que por cada peso que invirtamos, efectivamente me va a generar una rentabilidad. Pero si nos da negativo, si es inferior, pues efectivamente los ingresos que nos están entrando, lo que invertimos, no nos está dando para cubrir los gastos. Están siendo más grandes los gastos que los ingresos, entonces ahí obviamente no va a ser viable, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Cuando nosotros tenemos varios proyectos o varias inversiones, tenemos que fijarnos en los que tengan el BAN positivo y una vez tengamos ya todos esos proyectos de inversión
que me hayan dado un BAM positivo, identificar cuál tiene este índice de rentabilidad más alto. Y por ese es por el cual efectivamente tenemos que tomar la decisión. Si miramos acá entonces, me voy aquí a la planilla, este indicador de rentabilidad IR, yo no lo voy a comparar con respecto al BPN o al TIR o al BAUE o al PRI descontado o al PRI solito, no. Este es simplemente qué resultado me dio. Si me dio mayor o igual a 1 es viable, si me dio inferior a 1 es no viable y punto. Ahí no hay nada más que mirarle a este indicador. Otra cosa es que para el ejercicio yo empiece a comparar mi indicador de rentabilidad con respecto al indicador de rentabilidad que le dio a mi compañero y con respecto al indicador de rentabilidad que nos haya dado incluso aquí efectivamente en lo que corresponde al colaborativo, que es el general, ¿sí? Esa es otra cosa diferente, ¿sí? ¿Cómo me dio mi indicador con respecto al mismo indicador de los otros compañeros? Pero dentro de mi propio indicador, dentro de mi propia hoja como estudiante, esta que me corresponde hallar, este indicador simplemente es identificar el resultado. ¿Es mayor a 1 o es menor que 1? Punto. Ahí no voy a entrar a comparar contra otros. Caso diferente con la TIR, que de pronto ahí puede presentarse una confusión. Ojo, la TIR, recuerden que aquí es un dato porcentual. Y este resultado sí tengo que venir y compararlo con la TMRR, que es la tasa de descuento. ¿Por qué? Porque así yo tengo que identificar si este valor de la TIR me dio mayor o inferior a la tasa de descuento. Ahí sí debo hacer una comparación directa para poder identificar si me da mayor, es viable, pero si me da menor, no es viable. Ahí sí hago una comparación. Bueno, continuamos entonces. No sé, Johnny, si efectivamente fui claro ahí con la duda que tú tenías. Por favor, me escribes ahí, me respondes. Johnny, Catalina. Listo, Mónica, gracias. Y Juni, que eras tú directamente la que tenías la duda. Perfecto, listo. Gracias por confirmar. Listo, entonces continuamos acá con la presentación. ¿Qué ventajas tiene este indicador? Nos da la idea del rendimiento del proyecto. Vamos a tener en cuenta todos los flujos de fondos del proyecto y en un solo momento en el tiempo y nos va a permitir comparar diferentes proyectos. Digamos que las desventajas no me voy a enfocar ahí porque la verdad que las desventajas no son de peso como para entrar a tomar decisiones efectivamente con respecto al resultado de este indicador. Entonces, como estamos hablando de una inversión, o más bien hablemos de ese indicador de rentabilidad, yo debo tener presente que voy a hacer una inversión y esa inversión me va a costar dinero. Y esa inversión o ese dinero es para poder comprar maquinaria de equipos, muebles y enseres, las estructuras de edificaciones que necesitamos, capital de trabajo porque necesito contar con efectivo para también alguna eventualidad, ¿sí? Eso hace parte de los datos que efectivamente se tienen en cuenta dentro de la inversión. Pero resulta que adicionalmente yo tengo que tener también presente cuáles son los gastos, cuáles son esos costos, cuáles son esas salidas efectivamente que voy a tener. Entonces yo voy a tener que, en todo proyecto, voy a tener que contar con un capital con el cual voy a invertir. Y partiendo de ahí, de esa inversión, yo tengo que hacer una proyección por varios años y en esa proyección tengo que identificar claramente cuál va a ser mi proyección de ingresos de cada uno de esos años y asimismo cuál va a ser mi proyección de salidas, tanto de costos como de gastos e impuestos que yo tengo que estar pagando de cada uno de esos años. Y por supuesto voy a obtener también como resultado cuál va a ser esa utilidad neta proyectada. Puede suceder incluso que en la proyección que yo tenga, yo diga, listo, me proyecto el año 1 no obtener utilidades, sino al contrario, obtener pérdidas, porque apenas estamos arrancando y suena lógico.
Pero ¿qué va a pasar con los años siguientes? Esos años siguientes yo no puedo estar proyectando irme también en negativo en esa utilidad neta, es decir, irme en pérdidas. No, yo tengo que tener una proyección y no son números así al azar. Obviamente es con base en todos los estudios que se hace dentro de ese proyecto que nosotros estamos implementando. Todos esos estudios son los que nos van a arrojar esos resultados de lo que va a pasar entonces en cada uno de estos años. ¿Sí? Entonces vamos a proceder a realizar aquí el ejercicio completo. Recuerden que ustedes tienen la hoja de colaborativo y la hoja de estudiantes. Cada uno de ustedes de manera individual debe resolver la del estudiante que corresponda. Y al mismo tiempo los compañeros que están haciendo este trabajo tienen que entrar a venir a resolver el colaborativo. Si por alguna razón en el grupo en que ustedes están, los demás compañeros no están aportando, nadie más se ha comunicado, pues entonces yo como estudiante lo puedo hacer solo, pero entonces resuelvo las dos hojas, la del colaborativo y la de estudiante. No tengo que entrar a resolver, yo como estudiante solo que estoy presentando la actividad de manera individual, no tengo que entrar a resolver todas las de estudiantes, solamente colaborativo y la de un estudiante, no es más. Vamos a mirar entonces qué pasa acá. Resulta, vamos aquí a entrar a mirar esta parte. Ustedes cuando abren el archivo tienen que identificar estos porcentajes, pero no son porcentajes al azar, son porcentajes con base en esa investigación que ustedes realizaron previamente, de acuerdo con las indicaciones que están en la guía de actividades. Esas investigaciones que ustedes están haciendo de mercado, esas investigaciones de la economía, esas investigaciones de gimnasio, los va a llevar a obtener estos resultados. ¿Qué crecimiento se está presentando de manera general en los gimnasios? ¿Sí? ¿Cuál es el crecimiento del costo de venta? ¿Cuál es el crecimiento de gastos de personal? Estos porcentajes, el sistema se los puede estar dando de manera aleatoria. O bien ustedes los pueden simplemente colocar aquí de manera directa. Digitan ahí el 20 y ahí les da automáticamente el % para que no tengan inconveniente con el aleatorio ni las macros. Aquí es donde ustedes entran a hacer primero este análisis de crecimiento. Bueno, nos dio 20%. Entonces aquí hacen ustedes ese análisis de dónde sacaron ese 20%. Hacemos ese análisis de crecimiento del costo de ventas, ese análisis de gastos de personal de este 6%, para el ejemplo que estoy colocando, y el sistema automáticamente les desarrolla toda esta parte financiera para que ustedes resuelvan los indicadores y con base en estos resultados entren entonces a realizar el respectivo análisis de viabilidad económica. Y eso mismo es lo que vamos a hacer aquí en la de estudiante. Con esos porcentajes que ya tenemos allá, el sistema automáticamente les arroja ya esta información. Esto lo que tenemos acá es simplemente una parte, un componente de un balance general y un estado de resultados, porque un balance general tiene muchas más cuentas que las que aquí se muestran. Un estado de resultados tiene muchas más cuentas de las que aquí se muestran, pero básicamente es poder tener una información de base importante que nos genere una serie de resultados para poder entrar a realizar estos indicadores y que nos arroje unos resultados con los cuales nosotros podamos hacer análisis y tomar decisiones. Entonces, toda esta parte ustedes no tienen necesidad de tocarla porque ya el mismo sistema efectivamente se las está arrojando. ¿Dónde empezamos entonces a trabajar? Todas las celdas que se encuentren en amarillo. Vamos a ir en orden. Encontramos entonces acá primero el valor presente que corresponde al flujo de caja libre. Y antes de continuar acá, por favor me escriben si sí me están escuchando bien. Listo, Ingrid Yulet, gracias por confirmar. Entonces continuamos. Tenemos acá entonces este valor presente de flujo de caja libre. Cuando nosotros hablamos del valor presente de flujo de caja libre, el mismo sistema ya nos está arrojando aquí unos resultados de flujo de caja libre.
Estos flujos de caja libre son ya proyectados, año 0, año 1, año 2 y año 3. Pero estos flujos de caja libre yo tengo que traerlos a valor presente. Y entonces aquí es donde yo tengo que utilizar las formulaciones. Es suficiente con que aquí haga una fórmula y ya entro y la jalo para los demás periodos. ¿Qué debo tener en cuenta entonces en el valor presente de flujo de caja libre? Yo tengo que tomar principalmente, o sea, más bien primero, yo tengo que tomar este primer flujo de caja libre. ¿Por qué? Porque este valor no está proyectado, este valor es real en el presente, que es la inversión que yo estoy haciendo en este momento. Por eso hablamos del año 0. Entonces, como es el valor real, efectivamente lo traigo tal cual. Traemos entonces ese valor. Ese valor tenemos que dividirlo entre la sumatoria de la unidad más este porcentaje de descuento. Aquí yo tengo que tener en cuenta la tasa de descuento, la TMRR. Recuerden que esa tasa de descuento es la que efectivamente me va a dar el valor real del dinero en el tiempo. Entonces, por eso es que tengo que traer aquí, tener en cuenta esa tasa de descuento. Como esa tasa de descuento es la misma para todos los periodos, pues entonces voy a fijar, perdón. Recuerden que exactamente es esta, que es C48, pero vamos a fijarla y recuerden que para fijarla, la fijamos con F4. ¿Sí? Y ese resultado tenemos que elevarlo a lo que tenemos en dónde, aquí, al periodo donde estamos hallando la fórmula, o sea, C40, o sea, elevado a la 0. Y ahí obtenemos entonces este resultado, por ende me da lo mismo. Pero si nosotros lo jalamos, fíjense que aquí ya me está trayendo este valor proyectado, me está trayendo a valor real hoy. O sea, dentro de un año, estos 2.970.000 pesos, a hoy son 2.475.000 pesos. ¿Por qué? Porque estoy teniendo en cuenta esta tasa de descuento del 20%. Entonces, fíjense que aquí ya la fórmula es lo que hace es, vamos a mirar aquí en las funciones, fíjense que lo que hace es ya tomarme el flujo de caja libre real que tenemos acá, el proyectado, perdón, le sumamos también la unidad más la tasa de descuento y lo elevamos al periodo que para el efecto de 40 ya me está diciendo que es el año 1. Y de esa misma manera lo jalamos para las demás. Entonces, si ustedes observan, en el año 3 tenemos una proyección de 251.784.000. Pero si ese valor dentro de 3 años lo traigo a valor presente, hoy equivale a 145.708.000 pesos. Por eso hablamos de el valor del dinero en el tiempo. Para eso es la TMRR, que es esa tasa de descuento. Puede ser diferente. Puede ser que traemos una tasa de descuento del 10%, del 15%, pero para este efecto, para este proyecto, pues es una tasa de descuento del 20%. Luego pasamos a hallar el BPN, la TIR y el BAUE, con función y con fórmula. ¿A qué hacemos referencia? A que con función son esas funciones financieras que tiene el Excel. Y con fórmula, pues ya son fórmulas sencillas donde este resultado que me dé con función y este resultado que me dé con fórmula me tienen que dar igual. Miremos entonces acá cómo hallamos el BPN. El BPN con función, recuerden que en Excel está directamente como BNA. Y ahí nos dice, devuelve el valor neto presente de una inversión a partir de una tasa de descuento y una serie de pagos futuros. Entonces, ¿yo qué tengo que tener en cuenta? Ese valor actual, aquí me dice, muéstrame la tasa. ¿Cuál es la tasa? Ah, bueno, la tasa es la que tenemos aquí, que es esta tasa de descuento. Vamos a colocar ahí punto y coma. Me dice, indique el valor 1, el valor 2, el valor 3. Como son seguidos, ¿qué debo tener aquí en cuenta? Tengo que tener en cuenta los flujos de caja libre que tenemos aquí proyectados, que son los de la fila 44.
Entonces, yo lo voy a decir que ahí los valores son desde del año 1 hasta el año 3. ¿Sí? Y que a ese resultado me le sume la inversión, es decir, el año 0. Y ahí encontramos el valor presente neto. Fíjense que nos está dando positivo. Si nos da positivo, ahí de entrada ya estamos diciendo el proyecto es viable. Quiere decir que efectivamente este proyecto me va a generar valor. Ahora, si lo miramos con fórmula es simplemente decirle que me sume todos estos valores, pero ya el valor presente del flujo de caja libre. Desde el año 0, o sea, desde la inversión hasta los años siguientes proyectados. Y fíjense que nos da exactamente igual. Aquí yo quiero hacerles una claridad. Si aquí da rojo y aquí da negro, no les está dando lo mismo. Muchas veces se presenta confusión que porque aquí el valor que me está dando así sea de color rojo y estos son iguales, bueno, me están dando lo mismo. No. Ojo porque todo depende del Excel. El Excel puede tener determinado el formato de la celda. Y resulta que para valores negativos existe el formato de celda que me lo muestre o en rojo o entre paréntesis o con el signo negativo. Incluso me los puede mostrar todos a la vez. Me puede mostrar en rojo y entre paréntesis al mismo tiempo. O solo en rojo, o solo entre paréntesis, o solo con el signo negativo. Una de estas que les acabo de anunciar evidencia de que el valor que me está dando es negativo. Por aquí creo que había uno así. Vean, por ejemplo acá. Está entre paréntesis y adicionalmente está en rojo. Significa que este valor está dando negativo. Entonces, asegúrense que tal cual es de acá, exactamente igual les esté dando acá. Si aquí les está dando en rojo 10 millones y aquí con fórmula les da en negro, pero con el negativo menos 10 millones, bueno, les está dando igual porque el rojo significa que es un valor negativo. Entonces tengan eso muy presente, por favor. Vamos ahora con la TIR. En la TIR, recuerden que es esa tasa interna de retorno. Y la función en Excel encontramos de la misma manera la TIR. Y esa TIR incluso ya la habíamos ya utilizado en la actividad 3, en la tarea anterior. Entonces, ahí en la TIR, yo tengo que decirle que me halle la tasa interna de retorno que corresponde a los flujos de caja libre que tenemos entonces acá. Desde el año 0 hasta el año 3. Y ahí encontramos que la TIR nos está dando el 22,96. Aquí nos dio positivo, ya sabemos que está siendo viable. La TIR, ¿qué pasa? Esta es la que yo les digo que tengo que entrar a comparar con la tasa de descuento. Fíjense que nos está dando mayor a la tasa de descuento, 22,96 con respecto al 20%. Quiere decir que el proyecto sí es viable. O sea, me va a dar un valor adicional al mínimo esperado, que es este 20%. Recuerden que lo mínimo esperado es este 20%. Si me da 20, también es viable, porque es lo mínimo que yo estoy esperando. Pero si me da por debajo de 20, no es viable porque estaría por debajo de lo mínimo que estoy esperando. Y esta TIR vamos a hallarla también efectivamente con fórmula, donde yo tengo que traer entonces el valor que tenemos, el valor que nosotros encontramos aquí de la tasa que nos está dando acá, esta tasa que tenemos acá, la tasa del BPN que nos está generando acá. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer con ese valor? Tenemos que sumarle el resultado que nos está dando en esta intersección de la misma TIR, y el resultado tenemos que multiplicarlo
aquí está F, por el porcentaje que tenemos aquí al final, que tenemos aquí con fórmula, le vamos a restar este mismo tasa nuevamente que tenemos acá, que es la que estábamos mirando ahorita, y ese resultado vamos a dividirlo entre este de 51, es que ahí se me está tapando, que es el que tenemos acá, y le vamos a restar el valor que nos está dando acá. Listo. Este último, que no lo está dejando ver, para que se fijen cuál estamos restando F51, que es ese valor interno que ya el sistema efectivamente nos está hallando, que es con respecto al valor neto actual o al valor presente neto. Y fíjense que nos está dando 22.96 y 22.97. Cuando la diferencia es mínima en este dato porcentual, efectivamente ahí ya lo podemos tomar como cierto. Si la diferencia porcentual es muy alta entre este resultado y este, hay un error que estamos teniendo ahí en la fórmula. Vamos luego entonces ahora con el BAWE o el CAWE, que también lo tenemos de la misma forma. Confusión. Entonces, confusión es la función de pago. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta entonces aquí en el BAWE, en este pago? Tenemos que tener en cuenta la tasa de descuento, y esa tasa de descuento ya nos está pidiendo aquí, me dice, cuando lo doy pago, fíjese que me dice, tráigame la tasa. Ah, bueno, es la tasa de descuento. Luego me dice, tráigame el número de periodos. ¿Y dónde está el número de periodos? Este, si vamos a trabajarlo, es sobre el proyectado, o sea, el último periodo que nosotros tenemos, que es al año 3, que es este que tenemos acá, F40. Tengan eso en cuenta, por favor. Recuerden lo que yo les dije a ustedes ahora, lo que les expliqué. El BAWE es tomar todas esas diferentes valores que se presentan año tras año y convertirlo a un único valor uniforme. Entonces, como son varios años, yo tengo que tener en cuenta aquí como periodo ese último año. Luego, ¿qué me dice? Aquí mismo me está dando aquí la función. Tráigame el valor actual. ¿Cuál es el valor actual? El valor actual, recuerden que es esa inversión o ese valor presente que se está haciendo acá, pero ese valor presente que nosotros tenemos acá, siempre vamos a indicarlo aquí dentro de esta formulación en negativo. ¿Por qué? Porque como es un valor que efectivamente yo estoy sacando, ese valor presente neto, es ese dinero que yo estoy sacando de la inversión, como está saliendo, lo colocamos ahí en negativo. Listo. Y finalmente, ahí luego me dice los otros valores. Ah, bueno, ya se me quitó la fórmula. Los otros valores, que son las de ordinario, aquí ya los vamos a dejar es en 0. Cerramos el paréntesis. Listo. Y ahí nos está dando el BAWE. Fíjense que el BAWE nos está dando positivo. Quiere decir que es como si cada año, desde el año 1, año 2, año 3, es como si cada año el dinero que nos está quedando a favor siempre 5.180.000 acá, 5.180.000 acá y 5.180.000 acá. Es lo que hace el BAWE. Todos esos resultados, convertírmelos a un único valor uniforme. Como está dando positivo, también estamos viendo de que el proyecto es viable. Y vamos a hallarlo entonces también con fórmula. Con fórmula, aquí lo que tenemos que decirle es que me traiga entonces lo que tenemos acá del valor presente neto, que es lo que tenemos aquí en este C50, y lo vamos a multiplicar por la unidad, sumándole ¿qué? Sumándole la tasa de descuento, que es este C48 que tenemos acá. Y vamos a elevarlo al periodo del último año, que estamos hablando entonces de F40,
Y aquí algo pasó. Lo repetimos, vamos a tomar este valor presente neto que tenemos acá, lo multiplicamos por la unidad más la tasa de descuento, lo vamos a elevar al periodo, que es el que tenemos acá, que corresponde al último año, que es F40, y ahora vamos a multiplicarlo por nuevamente la tasa de descuento. Y ese resultado vamos a proceder entonces a dividirlo entre la unidad más la tasa de descuento, que es la que tenemos acá, y vamos a elevarlo nuevamente al periodo, que para el efecto también debe ser el mismo, el último, y le restamos 1. Le restamos nuevamente la unidad. Ese resultado, perdón que aquí hubo algo en los paréntesis, tomo aquí la unidad más la tasa de descuento elevado al tiempo. Vamos a multiplicarlo por, aquí me quitó el sistema, aquí el C48. Y aquí es donde lo dividimos entre la unidad más C48, que es la tasa de descuento. Vamos a elevarlo al plazo, que es 3, y le vamos a restar 1. Ahí está. Listo. Fíjense que nos está dando el mismo valor, 5.180.830. Como está dando positivo, repito, el proyecto es viable. Ahora pasamos para el indicador de rentabilidad IR. Cuando nosotros hablamos entonces de este indicador de rentabilidad, pues aquí entonces ya procedemos simplemente a hacer la fórmula directa. Aquí ya no hay que hacerlas ni con función ni con fórmula. Y el indicador de rentabilidad, recuerden lo que yo les mostré en la presentación. ¿Qué debo tomar? Debo tomar la sumatoria de esos flujos de caja, pero resulta que ya tenemos un resultado que es el BNA, que es ese BPN. ¿Y dónde lo tenemos? Pues lo tenemos acá. Aquí ya tenemos el resultado del BPN, o sea, el valor neto actual. Y ese resultado voy a dividirlo entre el valor absoluto del valor que se encuentra en el valor presente de flujo de caja libre del año 0, que es la inversión real inicial. Y le vamos a sumar 1. Y ahí tenemos el indicador de rentabilidad. Fíjese nuevamente en la fórmula. ¿Qué significa un valor absoluto? Que son las siglas ABC. Significa que un valor negativo me lo pase a valor positivo. Y la ecuación como tal para poder hallar un indicador de rentabilidad es que me traiga el valor neto actual y me lo divida entre el valor absoluto de la inversión inicial. Ese es el valor neto actual, los 10.913.000, y el valor que nosotros tenemos de la inversión inicial es este menos 149.766. Pero como lo estoy diciendo, el valor absoluto, le estoy diciendo es que este dato que tengo acá negativo me lo traiga en positivo. Y al resultado le sume 1. Nos está dando 1,07. ¿Qué significa esto? Que por cada peso que estamos invirtiendo, estamos recibiendo 1,07 pesos del proyecto. O sea, ya es las utilidades que me genera la empresa. Lo que significa que efectivamente es viable porque estoy recuperando mi unidad monetaria y me está generando una utilidad adicional. Pequeña, pero me la está dando, que es del 7%. 0,07 es un 7%. 1,7 sería 70%. Entonces, claramente me está permitiendo poder recuperar el peso que estoy invirtiendo y ganarle adicionalmente un 7%. El PRI. Entonces, con el PRI
es decirle que me traiga el valor absoluto ¿de qué? El valor absoluto de la sumatoria entre todos los flujos de caja libre desde el año 0 hasta el año 3, perdón, hasta el año 2, y ya les explico por qué hasta el año 2. Tráigame el valor absoluto de la sumatoria desde C44 hasta E44. Ahora sí. ¿Por qué? Porque como nosotros estamos identificando efectivamente ese PRI con respecto al tiempo, como el tiempo efectivamente es el año 3, no tengo en cuenta ese último año ahí en esa sumatoria. Pero ese resultado de esa sumatoria, si voy a dividirlo entre ese último periodo, que es el que yo estoy teniendo en cuenta para que me dé como resultado que sea con respecto a este 3, o que me dé mayor a 3 o que me dé menor a este 3. Y ese resultado vamos a sumarle 2. ¿Por qué? Porque efectivamente son los 2 años anteriores a los cuales estamos haciendo la comparación, dado de que el proyecto es solamente hasta 3 años. Entonces ahí este último no lo tengo en cuenta, sino solamente para la división. Ahí nos está dando que el PRI es de 2,5. ¿Qué significa? Que en el proyecto que es a 3 años, en 2,5 años estoy recuperando la inversión. Sin embargo, recuerden que este valor no estoy teniendo en cuenta el valor del dinero en el tiempo. Si yo quiero tener en cuenta el valor del dinero en el tiempo y ser más ácido y ser más exacto, si efectivamente puedo recuperar la inversión a más tardar en estos 3 años, me voy entonces para el PRI descontado. Y en el PRI descontado es donde yo le digo que me traiga el valor absoluto de la suma del valor presente del flujo de caja libre. Recuerden que estos son los que tienen el valor absoluto porque ya tiene la tasa de descuento TMR incluida, que es esta, lo mismo año 0, año 1 y año 2, y que me lo divida entre el valor del presente del flujo de caja libre del año 3. Y al resultado vamos a sumarle 2. Si ustedes observan, fíjense que la fórmula es muy similar. Lo único que cambia es que el PRI lo estamos teniendo en cuenta es con base en el flujo de caja libre y el PRI descontado ya en el flujo de caja libre, pero ya del valor presente, o sea, trayendo ya teniendo en cuenta el valor del dinero en el tiempo. Y observamos que nos está dando 2,93. Conclusión, que en menos de 3 años estamos logrando efectivamente recuperar la inversión de un proyecto que es de 3 años. Lo que quiere decir que efectivamente sería viable. Estos análisis, estos resultados son efectivamente los que vendrían acá y ya los vamos a mirar. Entonces, antes de proceder a mirarlos, vuelvo y otra vez y habilito aquí micrófonos. Con respecto a esta parte de los indicadores de evaluación financiera, todavía no hemos visto el análisis. ¿Hay alguna pregunta? Elizabeth, adelante. Aló, Elizabeth, dale. Buenas tardes, profe. Usted Buenas decía ahí tardes. que en el PRI se sumaban los 2 últimos años antes de llegar al tercer año, pero entonces yo vi que usted no sumó el primer año. ¿Por qué razón? Claro, en el PRI. Sí, mira. Mira la fórmula. Mira la fórmula. Estoy sumando desde el año 0. El año 0, el año 1 y el año 2. Fíjese que acá hay unos 2 puntos. Esto es un rango. Aquí yo no estoy diciendo C44 más D44 más E44. Con la función suma de Excel, aquí yo le estoy diciendo, súmeme este rango.
desde C44 hasta E44, lo que quiere decir que ahí sí está inmerso el D44, que es el año 2 que tú dices, Ah, o el ok, año 1, perfecto. o el año 1. Ya ahora sí entendí. Gracias, profe. Con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta? Yo, Por profe, aquí. disculpa, porque es que al final, bueno, le entendí lo de la compañera, pero entonces, ¿por qué es que le suma al final el 2 en las Claro, dos últimas fórmulas? exactamente, porque resulta que son 3 años, entonces ¿Mm? el último año, en este momento no lo tengo, no lo voy a tener presente. ¿Por qué? Porque yo ya voy a distribuir que efectivamente me lo halle a todo el plazo, que es a los 3 años, pero aquí lo que voy a hacer, como ese tercer año es el que estoy dividiendo acá, aquí lo que hago es sumarle el 2, haciendo referencia a que hay 2 años anteriores a ese 3, por el Ah, año ya, 1 y ya, el ya. año 2. Ok, listo, gracias. Con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta? Profe, sí, Buenas buenas tardes. tardes. Señor Freddy, adelante. Profe, es que tengo el VPN del primer año y tengo tasa de interés y del D44 al F44 y se le suma el C44, ¿sí? Ese me dio en negativo 32 millones. Pero resulta que me equivoqué en el otro, en el comparativo del frente. En el de fórmula, perdón, para ser más preciso, Sí, discúlpeme. En el de la sí. fórmula, entonces ese sí me podía esos dos revisarlos para ver cómo me equivoqué. ¿De cuál? ¿Del VPN? Del VPN, profe, sí. Ahí lo tienes, es simplemente una suma directa que te sume Y, desde, sí, aquí señor, lo tengo, función suma C47 a a F47. sí. Pero entonces, ¿por qué, por ejemplo, el VPN, el primero, el que no es con fórmula, me dio 32.334 en negativo? Mm. Y el de fórmula me dio 52 millones en positivo. Entonces te debió haber quedado algún ¿Será error que me aquí en quedó mal esta fórmula. el primero del VPN, en el BNA, perdón? Exactamente, ahí me ubiqué para que mires nuevamente la fórmula. Claro, si no dan iguales, en alguna de las dos hay un error. Espere, C48 de 44 se suma de más C44. No, profe, los tengo, pero lo voy a volver a sumar, los quito y los sumo. Es el flujo de caja libre, ¿no? Se coge desde el año 0, ¿cierto? Al 2. Profe, ¿Cómo va del dices? año, se va del año 0 al año 3 también, o al año 2, al año 2, perdón. Ah, no, coges ahí el año 1, año 2 y año 3. Año 1, espera que me corre. El BNA es la tasa de descuento, Sí, señor. Sí, luego ya lo tengo. el valor va desde el año 1 hasta el año 3 y el resultado le sumas lo que corresponde, perdón, va desde el año 2 al año 3, perdón, va la tasa de descuento. Sí, señor. Los valores van desde el año 1 hasta el año 3 Sí, señor. Y se le sumó. y el resultado le sumas el valor inicial que es el año 0. La inicial, listo. Me dio 32.334. Y entonces voy a la otra, a la con fórmula, que supuestamente es lo mismo, ¿no? Se le da función suma y sumaría, pero entonces abajo, ¿cierto? En el valor presente. Ah, Valor no, lo presente, mismo. flujo de caja libre. Te tiene que dar lo mismo. Listo, entonces se hace lo mismo, ¿no? Se suma Sí, del 1 al 3. Ah, es que listo, yo, es que, y ahí solo se suma así nomás, no se le hace lo mismo que la otra. solo suma directa y ya. Ahora cambio, quedó 202 millones. Listo. Continúa entonces. Listo, profe. Yo reviso el... Listo, entonces, ahora vamos entonces con el análisis. En el valor presente neto, aquí les estoy dejando esta información. Debe interpretarse, incluso recuerden que en los chats yo les envié un Word con unos tipsitos y en esos tipsitos está efectivamente también este cuadrito. Valor presente neto debe interpretarse en términos de agregación de valor económico, es decir, que el valor efectivamente esté dando positivo. Aquí nos está dando 10.913.323. Aquí lo que colocamos es que el valor presente neto nos está dando
de manera positiva de 10.913.323, lo que indica que efectivamente el proyecto nos está dando un valor económico de forma agregada. ¿Sí? Es una manera, digamos, de interpretarlo. La TIR dice, debe interpretarse comparando con la TMR, que es el costo de oportunidad. Nos está dando 22,96. Entonces ahí podemos decir también, el proyecto es viable, aquí en la TIR, el proyecto es viable toda vez que el porcentaje que nos está dando es superior a la tasa de descuento. El BAUE dice, debe interpretarse como el flujo de caja anual uniforme equivalente que se esperaría genere el proyecto. Y el BAUE nos está dando 5.180.830. Ahí, ¿cuál sería entonces la interpretación? El proyecto es viable toda vez que nos está arrojando un valor positivo de 5.180.830 pesos, que se esperaría como valor uniforme durante todo el proyecto. La IR, el indicador de rentabilidad, dice, debe interpretarse en términos de pesos recibidos por cada peso invertido. Entonces volvemos y miramos, bueno, el indicador de rentabilidad nos dio 1,07. Como ya sabemos que es viable siempre y cuando dé mayor que 1, entonces aquí ya podemos decir, el proyecto es viable toda vez que por cada peso que estamos invirtiendo, el proyecto me va a devolver el peso de inversión más un 7% adicional. Es decir, que por cada peso que invierto, el proyecto me va a generar 1,07 pesos. El PRI debe interpretarse comparando con el horizonte de evaluación del proyecto. Si es inferior al horizonte, o sea, esos 3 años, entonces la inversión se recupera. ¿Cuánto nos está dando el PRI? 2,51. Bueno, entonces aquí decimos, el proyecto es viable toda vez que el proyecto es viable, toda vez que en su tiempo de horizonte de 3 años, le estamos recuperando la inversión en 2,51 años. Y el PRI descontado, lo mismo, se interpreta como el PRI tradicional, lo que acabamos de mirar, argumentando que en este caso se tiene en cuenta el principio de que el dinero tiene el valor en el tiempo. Entonces, aquí podemos decir, como nos está dando 2,93, el proyecto es viable toda vez que teniendo en cuenta el valor del dinero en el tiempo, estamos recuperando la inversión en 2,9 años en un proyecto proyectado, valga la redundancia, a 3 años. Esa es la manera en que efectivamente, de una manera clara, pero de una manera concreta y argumentativa, debemos hacer este análisis comparativo. Vuelvo y habilito entonces aquí micrófonos. Y si alguien quiere habilitar cámara, también está ya habilitada. ¿Preguntas? Bueno, profe, una pregunta. Ya uno. Vaya levantando la mano, por favor, y yo les voy dando la palabra, para que no hablen al mismo tiempo. Freddy, adelante. Profe, buenas tardes. Primero que todo, felicitarlo. ¿Usted no cree Muchas la gracias. cantidad de CIPAs y webconferencias que ya se agarraron en la webconferencia? Mejor dicho, la verdad yo no pensaba presentar ese trabajo. Por ahí con el profesor que hizo la plantilla y si fueran así como usted, o sea, ¿qué le pediría uno a la universidad? Profesores como usted, que en una sola clase lo ponen a trabajar a uno. Entonces lo felicito primero que todo. Ahora voy a mi pregunta. Profesor, resulta que yo abrí mi planilla en la colaborativa y resulta que decía asignación aleatoria. Yo le di ahí encima y se me desaparecieron las proyecciones de indicadores financieros. Yo quisiera saber si hay algún modo que lo pueda recuperar. Listo. Entonces, Freddy, bueno, 2 cosas. Uno, te agradezco por la observación que me acabas de hacer. Y 2, claro, digamos que cuando tú lo haces de manera aleatoria, este que tengo aquí abierto, digamos, cuando se hace, no lo tengo para aleatorio, pero si tú cogiste una plantilla donde al hacerlo de manera aleatoria, él te hizo esto,
automáticamente él hizo esto, ¿cierto? Sí, profe, sí, así quedó. Entonces, ve y busca, mira que aquí del 12 saltó al 20. Ve y busca esta incoherencia dentro de lo normal, que el 12 no hay cómo saltarse al 20. Seleccionas esos dos números, esas dos filas, y le das con el botón contrario del mouse y le das mostrar. Y ahí te lo trae. Y listo. Y solucionado. Y aquí está del 10 al 17. Lo Exacto. selecciono, le Selecciona clic esas dos izquierdo. filitas y le das mostrar. Eso es un tema Sí, ya de señor. conocimiento ya de básico de Excel. Ay, sí, profe, gracias. Estaba preocupado que se me iba. Tranquilo, Freddy. Que iba a Con tener que mucho volver a gusto. descargar. Dale, Freddy, con mucho gusto. John Edison, adelante. Buenas tardes, tutor. Tutor, Buenas tengo una tardes. pregunta. Por ejemplo, si uno, el BPN le da negativo, quiere decir de que no se recuperó, o sea, no es viable, pues, el proyecto en esos 3 años. El PRI, por ejemplo, ¿cómo hago para calcular el PRI y el PRI descontado sabiendo que en los 3 años yo no recupero ese dinero? No, una cosa, digamos, a ti te puede estar dando negativo arriba, pero el PRI o el PRI descontado casualmente te puede estar dando también por inferior a los 3, ¿sí? Donde ese PRI o PRI descontado teóricamente sería viable el proyecto porque lo recuperarías en menos del tiempo proyectado del mismo, que son 3 años, ¿sí? Ahí es donde iría eso. O sea, tú haces la observación, es viable porque, pero como en el BPN te está dando negativo, pues en el BPN es donde vas a decir no es viable porque. Ahí es donde efectivamente nosotros, ¿qué hacemos? Entramos a hacer un análisis de todos estos resultados. Esos análisis los describimos acá y ahí es donde empezamos a revisar los resultados de los mismos para tomar decisiones. Entonces, si el PRI me está dando por debajo de 3, si el PRI descontado me está dando por debajo de 3, ahí uno diría, sí es viable, pero el BPN me está negativo. Ya la decisión es, no vamos con el proyecto porque el BPN nos está dando negativo. Listo, tutor. Es Esas son que las sí, cosas sí, que porque empezamos a mirar. Sí, porque tenía la duda, porque igual yo tengo los dos VPN negativos, pero tengo el PRI Exacto. lo tengo en 264, quiere Vale. decir de que yo recupero mi plata en Exacto. 264, pero Entonces, el descontado sí, señor. exacto, John Edison. Entonces, para efectos del ejercicio, aquí en el BPN, lo que vas a hacer en análisis es no es viable y el por qué. Para efectos del ejercicio, el PRI y el PRI descontado sí es viable y el por qué. Pero cuando ya vamos a mirar el proyecto de forma global, ya tomar una decisión si vamos a montar o no el proyecto, la decisión es no va por el solo hecho de que el BPN ya es negativo. Listo, tutor, muchas gracias. Con mucho gusto. María Victoria, adelante. Van bajando la mano, por favor, quienes ya han Profe, ¿será que me preguntado. puede Gracias. hacer el favor de volver a mostrar la fórmula del BAUE? Del BAUE, aquí está. La fórmula, o sea, esta, o la función. Esa, profe, la fórmula. Ok, Gracias. ahí está, con mucho gusto. Listo. Van bajando la mano, por favor. Mónica, adelante. Sí, Mónica. Bueno, primero felicitarlo. Espérate un momento. Tienes doble conexión. A ver si puedo. Aleja uno de los dispositivos. Bueno, primero felicitarlo porque me pareció muy buena la enseñanza de hoy, porque estaban varios IPAs y no, hoy de hoy fue súper. Gracias, profe. Y lo segundo es que si usted nos podría regalar las fórmulas de las que se utilizaron hoy.
Es que habían dicho que las iban a enviar, pero pues no las he visto, pues si de pronto no es mucho pedir. Bueno, Mónica, entonces primero, gracias también por los comentarios que hacen también para conmigo. Y dos, no eres clara o no te estoy entendiendo bien cómo se que entregarles las fórmulas. No, es que habían dicho que de pronto nos iban a regalar, o sea, las fórmulas que utilizamos hoy, pero entonces de pronto unas veces no le cansaba tomar los pantallazos o algo. Si usted nos puede enviar Ah, las ok. fórmulas. No, no, las fórmulas si no las enviamos, la idea es precisamente que si no lograron coger pantallazos, está la Volver grabación, a verlo, pues listo. para que puedan mirarla y cuando ustedes ven nuevamente la grabación, eso les ayuda mucho más a reforzar el tema, a interiorizarlo más, al entender del por qué y aprender a solucionar ya sea con fórmulas y o con las funciones. Listo, profe. Bueno, muchas gracias. Igual estuvo súper la Ok, explicación, Mónica. creo que fue muy entendible en comparación a otros CIPAS. Yo estaba en 2 y este me pareció súper. Gracias. Gracias, gracias a ti también. Y es con todo el amor que lo hago. Listo, Freddy, acabaste de levantar nuevamente la mano. Vamos con las últimas dos para ir finalizando. Nos quedan 4 minutos. Sí, profe, era precisamente para eso, profe, a ver si nos puede subir la grabación al Skype, porque lo le digo, pues para acabar de terminar el trabajo así, ya poderlo subir al entorno de aprendizaje para que nos lo revisen. Listo. La demora es que active, porque esto inmediatamente no nos queda. Como nosotros tenemos es la grabación a través de la plataforma que está ligada directamente a la universidad, nos toca esperar a que ya nos quede el cargue y una vez nos quede el cargue, nosotros tenemos que hacer un proceso para poderla pasar a otro tipo de dispositivo, por decir algo, YouTube. Entonces, digamos que no alcanza a quedar hoy mismo, pero ya mañana en la mañana sí. Recuerden que ustedes tienen ya un enlace de acceso a los CIPAS. Ustedes van a ese enlace y allí van a encontrar ya colgado el enlace también de la grabación. Ah, bueno, profe, sí, o la ¿Sí? otra era directamente, por ejemplo, por ejemplo, la clase suya de que nos adelantaría a todos los 2000 estudiantes de pronto en el entorno de aprendizaje, con eso uno entra y lo encuentra más viable, ¿sí? Porque hay profesores, por ejemplo, en otras materias que lo hacen, digamos, sale el CIPAS, o usted lo hará con sus Ok, estudiantes, me imagino. para colocarlo en el grupo general del Skype. Sí, sí, profe, sí, Claro, que a todos nos serviría no mucho. tengo inconveniente. Apenas lo tenga listo, pero entonces ya sería mañana en horas de la mañana. Hoy no Listo, profe. alcanzaría a quedar listo, pero No sí importa, mañana en profe, la gracias. mañana va a quedar en el link donde ustedes pueden tener el acceso de los enlaces de los IPAs y también lo voy a colocar ahí en los dos grupos del chat general de Skype. Claro que sí. Listo, vamos con Joana, adelante. Gracias, tutor. Buenas tardes. Buenas Dos tardes. consulticas. Una, curiosamente, me dio el PN, el BPN me dio positivo y el BAUE me dio negativo. Pues ya entendí que fue como cuestión, en la función fue por cuestión de signos. Pero Ven, 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 cuando, ven. Es que tú estás comparando el VPN con el Huawei. Ahí me confundí. sí, pero ¿Por qué? entonces dice que si el VPN es positivo, el BAUE debe dar también positivo. Pero No, ahí no, me dio el no, no. contrario. No necesariamente, o sea, la Ah, generalidad es que si el VPN da positivo, la tendencia es que el BAUE también nos alcance a dar positivo, pero si el VPN da positivo con un valor bajito, el BAUE ya puede entrar a darnos negativo. Lo que ustedes tienen que mirar es comparar es que el VPN con fusión y el VPN con fórmula sean idénticos, que el BAUE con función y el BAUE con fórmula sean idénticos, ¿sí? Independientemente de que sean positivos o sean negativos. Listo. Y otra cosita, ¿se nos puede regalar las diapositivas que utiliza? Sí, ¿saben dónde están? Yo ya subí, ya está el link, hay un video tutorial y el video tutorial está ya con todas las diapositivas. Vale, muchísimas gracias. Claro que sí, con mucho gusto. Joana, adelante. Perdón, Lisbeth. Van bajando la mano, por favor. Lisbeth y Buenas Mónica y tardes. finalizamos. Buenas tardes, Lisbeth, ¿cómo estás? Profe, por favor, ¿me puede mostrar otra vez la fórmula de la tilde en función? Lo que pasa es que me dio un poquito diferente, Ahí como están. 2 décimas. Ahí está. Sí, recuerden que el porcentaje de la TIR con fórmula y con función pueden dar Es con, diferentes, pero con- la diferencia debe ser mínima.
Sí, es con fórmula, qué pena. Ahí la tienes. ¿Sí? Recuerden que esa es la única que les puede dar diferente, pero la diferencia debe ser mínima. Fíjense que ahí solamente la diferencia está de una milésima, de 22,96 a 22,97. Me dio como 2 décimas de diferencia y ya. Dame el valor exacto. 29,27 y en fórmula 29,29. Ah, está bien. Sí. Ah, bueno, profe, Sí, gracias. claro que sí, con mucho gusto. Y vamos con Mónica y finalizamos. Ay, Freddy. Mónica y Profe, Freddy. qué pena, es que a mí se me olvidó preguntarle, en el trabajo colaborativo donde está en la parte verde, yo tampoco tengo esos porcentajes, o sea, veo que a algunas personas les trae, a otras no. ¿Uno puede colocarse en estos mismos porcentajes que usted dejó ahí? ¿O tengo que Sí, buscar otros? digamos que tú puedes colocar estos porcentajes que yo estoy utilizando acá. Ajá. ¿Cuál es la idea? Que estos porcentajes debían era haberlos hallado de esa investigación previa del tema económico de los gimnasios, que es precisamente lo que indica en uno de los párrafos de la guía de actividades. Ahí indica cómo debo hallar estos porcentajes y es de una investigación que debíamos haber hecho desde la semana pasada con respecto a investigación económica. Pero bueno, ya que están ahí, ya esos los podemos utilizar. Puedes utilizar esos porcentajes, no hay problema. Bueno, gracias. Claro que sí, con mucho gusto. Listo. Una última y finalizamos. ¿Alguien más? ¿No? Les dejo de compartir aquí pantalla. Bueno, entonces, si no hay más dudas, mil bendiciones para todos. Espero que les haya quedado muy claro. Recuerden que ahí va a quedar efectivamente la grabación para que tengan acceso a ella cada vez que lo requieran. Y pues la idea es que efectivamente tengan ustedes ese constante acompañamiento y ese aprendizaje que se requiere puntualmente en este curso de matemáticas financieras y la importancia que hay también, que ya han ustedes identificado, en la importancia del manejo también del Excel. Si no tenemos manejo de Excel, les invito también a que hagan efectivamente cursos básicos de Excel, que les va a ayudar mucho. El Excel se utiliza absolutamente para todo. Antes de que me cuelguen, por favor, voy a pasarles la asistencia y la evaluación. Denme por favor un segundo. La verdad casi lo olvido. No me vayan a colgar todavía, por favor. Que tengo que buscarlas por aquí. ¿En dónde es que tengo? Ah, ya. Por aquí ya voy a encontrar aquí rápidamente los accesos a los links. A la compañerita no le aparecían los valores porque tiene la plantilla desactualizada. No, que descargue la plantilla que está en este momento ahí junto con la guía de actividades. Dime un segundo, por favor, no se me vayan a ir. Para la asistencia y la evaluación del CIPAS. Listo, por aquí ya está. Listo, entonces aquí les estoy escribiendo en el chat. Ahí les acabo de enviar el link de asistencia. Por favor, para que lo vayan diligenciando y ya les voy a compartir el de evaluación. Y ahí está el de evaluación del CIPAS. Por favor, me colaboran entonces diligenciando los dos. Recuerden que el CIPAS, en este caso puntual, pues lo di todo, le orienté completamente, pero digamos que el enfoque más era directamente hacia el indicador de rentabilidad IR. Sin embargo, si quieren colocar general indicadores de rentabilidad, listo, no hay problema.
Digamos, el título que teníamos precisamente de las diapositivas, por ejemplo, la rentabilidad y su valor, o indicadores de rentabilidad. Recuerden mi nombre, Juan Carlos Henao. Listo, por aquí una compañerita escribió que cuando subo la grabación de este CIPAS, mi ladies fue precisamente lo que expliqué hace un minuto, que esta ya estaría quedando mañana, porque hay un proceso de cargue que tenemos que esperar para que ya efectivamente quede ya lista la grabación y podérselas compartir. La plantilla actualizada, Elizabeth, es la que encuentras efectivamente ahí junto con la guía de aprendizaje. Si esa plantilla actualizada te está generando, digamos, el aleatorio, hay varias opciones. Una, simplemente puedes hacerle caso omiso al aleatorio y escribir directamente encima de escribir los porcentajes. Profe, ¿cómo es que se llama el CIPAS? ¿Indicadores económicos? Indicadores de rentabilidad. O indicadores financieros. Colocarles más bien indicadores financieros. Y yo soy Juan Carlos Henao Henao. Profe, realmente qué pesar que nos hayamos conectado tan poquitos. Fue tan entendible este tema. Son muy pocos los tutores a los que les entendemos. Personalmente, lo que es el profe Johan, yo creo que la mayoría escribíamos en el Sky. ¿Cuándo es el CIPA del profe Johan? ¿Cuándo? O sea, el profe Johan, el profe Andrés y el profe Juan Carlos. Mil maravillas, definitivamente. Yo creo que más de uno, como dice un compañero, salimos de muchas dudas. Muchas gracias, Joana. Sí, esa es la idea, poderles esclarecer efectivamente las dudas que se les esté presentando. Elizabeth, tienes las manos levantadas, adelante. Profe, sí, disculpe. Lo que pasa es que yo tengo una duda. Al momento de cada estudiante realizar cada hoja que le corresponde, yo sé que la plantilla haciendo un aleatorio, pues eso afectaría, por ejemplo, si yo quiero unir al momento de que mi compañero, ya yo coloque mi parte y el compañero tenga la suya, o sea, como unirle en una sola planilla. Al Claro, es momento de que hacer eso, es no solo cambiaría los aleatorios. es solo una plantilla la que deben utilizar. O sea, no pueden estar trabajando en plantillas diferentes. Ustedes tienen que ponerse de acuerdo si van a trabajar, digamos, los 5 que componen el grupo. Ustedes se tienen que poner de acuerdo. Uno de los 5 debe ser el líder para que le dé manejo general a la plantilla, para que le comparta, digamos, la plantilla a los demás compañeros y se encargue efectivamente de hacer el aleatorio y de fijar esos porcentajes para que no les esté cambiando de tal manera que ya al quedar ya fijos, no les esté modificando el resto de la información cada vez que entren. O sea, profe, que al momento de que, por ejemplo, yo escoja de asignar el aleatorio, el momento que yo lo asigne y le pase esa misma plantilla a los demás compañeros, ya queda con ese porcentaje o valor de aleatorio que ya le coloqué. Ya fijo, Ah, exactamente, ok, ya fijo, esa era mi duda. Ah, exacto. listo, profe, muchas gracias. Pero que queden fijos, asegúrense que esos porcentajes les queden fijos y no quede fórmula, visualicen que dentro de la celda verde no quede la fórmula de aleatorio, porque si no les va a seguir cambiando. Si ustedes ven que se mantiene la forma aleatorio, digiten directamente los valores de los porcentajes y se quitan ese inconveniente. Ah, listo, profe, muchas gracias. Con mucho gusto, Elizabeth. Zona de ubicación del CIPAS. Ah, donde tú te encuentres, ¿en qué zona estás? Ah, no, yo estoy en Orinoquía, pensé que era el de ustedes, profe. No, No, sí, no hay problema, y sí, donde ustedes se encuentren. Ah, bueno, profe. Ah, sí, profe, le iba a preguntar, entonces se puede fijar también, así como se fija cualquier fórmula
el símbolo de Ali y el de signo de pesos No, 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 o, no, no, o no, no, digitado? no, el fijar es muy diferente. Este fijar al que hago referencia es que el valor quede directo sin fórmula, ¿sí? Recuerden que en la tarea anterior ustedes hicieron exactamente lo mismo. Sí, sí, Ustedes, lo digitamos. hay unos valores y que ustedes ¿qué hicieron? Le daban, los Copiamos y lo seleccionaban, pegamos. copiar, pegado especial valores, o Sí, lo señor. digitaban directo. A eso es a lo que hago referencia. Ah, bueno, listo, profe, sí, señor. Profe, muchas gracias. Una feliz Con tarde. Ya mucho le gusto, Freddy, terminé eso igualmente. todo. Bendiciones para todos. ¿Alguien más falta por diligenciar la asistencia o la evaluación? ¿No? Bueno, entonces, Yo, profe, aún estoy llenando. Qué pena. tranquila. Bendiciones para todos y todas. Hasta una próxima oportunidad. Ya se pueden ir desconectando quien haya ya diligenciado los datos. Con mucho Profe, una gusto, Paula. consulta. Señora, ¿En la fase 5 va a haber CIPAS o web o algo? ¿O perdón, no? Carol, no te escuché bien. ¿En la fase 5 va a haber algún CIPAS web o solamente este es el último? Ok, no, digamos que tenemos esta tarea 4, luego viene ya la tarea 5, que es ya la actividad ya final. Pero la actividad 5, recuerden que es un cuestionario que ustedes deben resolver y es con reconocimiento facial. Entonces deben estar muy pendientes para cuando los citen para que puedan tener la capacitación para reconocimiento facial. Carol, tienes la mano ahí levantada. ¿Por qué miedo, Carol? Ese examen ya de la actividad 5 obviamente recoge todo, lo que se vio en la tarea 2, la tarea 3 y la tarea 4. Bueno, Carol, para muchas cosas hay una primera vez. Ahí no te preocupes que... Es que se habían más citas, era para volvernos a explicar. Aló, aló, Mónica, perdón. Profe, es que según lo que le entendí a la compañera, es que si iban a haber más citas era para volvernos a explicar como todos los temas, eso fue más bien lo que yo le entendí a ella. Ok, no, es que ella habló de las 5. Y las 5, estamos en la tarea 4, luego viene la tarea 5. Sí, que es Si a la lo que evaluación. hacen, si a lo que hacen referencia es que si van a haber más CIPAs de esta tarea 4, o sea, todos los tutores debemos dar un CIPAS. Si hay tutores que en este momento pues no tengo abierto precisamente el cronograma, si hay tutores que falten, pues entonces efectivamente los estarían haciendo la próxima semana, que la verdad no creo, yo creo que ya todos terminamos porque ya la próxima semana tienen ustedes plazo hasta el miércoles para entregar, para recibir retroalimentación. Pero No, si pero hay pues hay algún más tutor citas, que falte, si hay algún sí tutor hay que varios. falte, va a haber efectivamente entonces más CIPAs de los mismos temas, por supuesto. Entonces ya la Ah, idea es que efectivamente ya ustedes se acoplen y miren con qué tutor le entienden más el aprendizaje del tema. Esa es la pero, finalidad de que efectivamente todos los tutores demos los CIPAs. pero para el examen final no haber como un recorderis o como de pronto guiarnos cómo hacer la evaluación o algo así. No, eso es por eso les digo, hay que estar pendientes porque obviamente las van a citar para una capacitación, pues precisamente de reconocimiento facial. Ahí se les van a dar las indicaciones y la guía de cómo se debe proceder para la realización efectivamente de esa actividad. De ahí a que se vaya a programar, digámoslo así, algún CIPAS de refuerzo retomando todo, pues hasta el momento no nos han definido nada y ya eso es una definición que viene ya por parte del director de curso. Ah, ok, profe, gracias. Claro que sí. Por aquí nos dice Lisbeth, tutor, si hago mi aporte individual porque nadie más participa, subo al foro el avance sin contraseña normal. No, entonces, si lo vas a hacer individual, sí súbelo, Lisbeth, con contraseña, porque si no, los otros compañeros se te van a copiar. Si se va a hacer grupal, no hay necesidad de contraseña, pero si lo hacen individual, con contraseña, pues precisamente para evitar ahí que los otros compañeros te vayan a copiar.
Y Juni Catalina y terminamos. Adelante. Profe, una pregunta. ¿Qué es lo que pasa cuando al inicio usted explicó los indicadores? Nos dijo que esos indicadores, pues algunos compañeros dijeron son aleatorios, pero usted dijo se toman de acuerdo al estudio que hicieron del entorno de los gimnasios. Entonces, si es de acuerdo a ese estudio, o sea, de acuerdo al crecimiento que analizamos, Exactamente. no es de O sea, acuerdo al aleatorio. exactamente. De acuerdo a lo que ustedes analizaron, lo que indica la guía de actividades. La guía de actividades indica esa investigación previa que tienen que hacer de ese tema económico de los gimnasios y con base en esa investigación van a obtener esos resultados, esos porcentuales y hacer efectivamente al lado derecho de los porcentajes, pues digamos, argumentar dicho porcentaje. Pero la idea es esa, es haber realizado precisamente una investigación previa para lograr haber llegado a esos porcentajes. Ah, listo, profe, muchísimas Que generalmente, que digamos que así de manera general, son los porcentajes que yo les mostré. Listo, profe, muchas gracias. Con mucho gusto, Yuri. Listo. ¿Alguien más falta por diligenciar alguno de los formularios? ¿No? Entonces, bendiciones para todos, un abrazo fraternal y hasta una próxima oportunidad. Dios les bendiga siempre. Muchas gracias, profe. Feliz tarde. Con mucho Gracias, gusto, profe. igualmente. Feliz tarde, hasta Muchas luego. gracias, profe.